diablo. Esta viuda fue junto al juez y le pidió que se haga justicia, pero ella fue varias veces delante del juez, no fue solamente una o dos veces. El juez tiene muchísimo trabajo y no puede concentrarse solo en no se podía concentrar solo en esta viuda. Pero como esta viuda iba tantas veces junto al juez, el juez le ayudó porque ya no podía contra ella y ya se le iba agotando la paciencia. Como segundo punto quiero compartir la oración que el Señor enseñó en el Nuevo Testamento. Yo también cuando estoy muy ocupado, hay gente que quiere consejería y hay personas que me llaman muchas veces y me encuentro con esa persona porque llama varias veces e insiste mucho. Por eso, en el Antiguo Testamento ya se nos enseñó no orar 2 o 3 veces, sino orar varias veces. También en el Nuevo Testamento el Señor a nosotros nos enseña cómo orar. En Lucas podemos ver eso. En Lucas 18, 1, 2 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Vienen las tribulaciones, vienen los desánimos, pero Dios nos dice a nosotros que oremos siempre y no desmayemos. Yo también desmayé mucho. Hasta ahora estoy queriendo desmayar. Yo también. Hace poco oré y el Señor me dio la oración. Me habló a través de la palabra en Jeremías 33:3. Y me dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor muestra algunas cosas y no muestra algunas cosas. Por eso uno se siente desvanecido, desanimado. Yo también hasta ahora me estoy esforzando. Hermanos, llega a nosotros la desesperanza. Todos nosotros somos seres humanos. En el ser humano le llega la angustia, pero nosotros tenemos que vencer cada angustia y cada desesperanza y tenemos que buscar en Dios y orar siempre. El Señor nos dice a nosotros que oremos y no desmayemos. Podemos ver que en aquella ciudad también vivía una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En 1 Tesalónicas 5:17, orad sin cesar. En Hebreo 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si nosotros empezamos a orar, tenemos que continuar, no retrocedamos. Nosotros como seres humanos nos gusta retroceder. En el pasado muchas personas criticaban y apuntaban con su dedo a la Iglesia Asamblea de Dios y decían que era muy ruidosa al orar. Sin embargo, hermanos, cuando uno está en una situación difícil y desesperante, es imposible orar en voz baja. Cuando uno está desconcertado, busca recursos y apela a la gente. Cuando uno hace una decisión irreversible y busca apelación con todas sus fuerzas, no es posible no orar. Uno tiene que orar. Los hermanos de nuestra iglesia oraron y clamaron a Dios con todas sus fuerzas y sus oraciones fueron respondidas. Todos nuestros hermanos fueron respondidos. Todos aquellos que sus oraciones fueron respondidas, levanten sus manos. Más del 90% fueron respondidas sus oraciones. El 10% también será respondida. Esta viuda disgustada y desconcertada no se desanimó ni dio paso atrás. Todos los días iba en busca de este juez injusto y clamaba diciendo, hazme justicia de mi adversario. Luego de tanta insistencia de la viuda, el juez injusto, cansado de escuchar su petición, le concedió lo que le pedía. En Lucas 18, 4, 5, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez ya no la aguantaba más porque estaba a punto de agotarle la paciencia. Nosotros también, al igual que esta viuda, tenemos que insistir, orar y orar incansablemente. Y de esa forma Dios concederá nuestras oraciones. Como tercer punto, quiero compartir nuestra oración de hoy en día. Nosotros tenemos que orar con una meta clara y segura. No orar por orar, sino teniendo una meta muy segura. Cuando nosotros oramos a Dios, oramos con todas las peticiones que hay en nuestro corazón. No oremos así de pasada, sino oremos con nuestros deseos claros y seguros. En Hebreo 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La viuda quería y le pedía al juez: hazme justicia de mi adversario. Ella tenía una meta clara y segura. También podemos ver en Lucas que pidió tan solo 3 panes y estaban muy seguras de lo que pedían. Nosotros tenemos que tener una meta clara y segura, y de esa forma Dios obrará en nuestras vidas. En Mateo 7:7-8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. A todo aquel que busca, a todo aquel que pide y a todo aquel que le llama se le concederá. Por eso Dios es un Dios grande y maravilloso. Su corazón es tan inmenso que a nosotros nos da de lo que tiene. Si a veces nosotros pedimos y Dios a nosotros no nos da, es porque nosotros oramos para nuestra propia vanagloria. En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros al orar ya tenemos que estar seguros de que Dios nos dará lo que pedimos. Tener fe en eso y estar seguros de que Dios a nosotros nos responderá. Yo, antes de subir al orar, yo pensé y oré y dije que Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, nos llenó de su Espíritu Santo. Yo no oré diciendo que nos dará, sino yo oré diciendo que ya nos dio el fuego de su Espíritu Santo y su llenura y avivamiento. Entonces, yo ya estoy seguro de que Dios hoy nos dará de su Santo Espíritu. Dios a nosotros nos dijo que todo será conforme a nuestra fe. En 100 países del mundo, en ayuda a más de 100 millones de personas, esa visión mundial empezó con la oración de una persona. Esta persona está ayudando a más de 100 millones de personas. Bob Piercy, él era un hombre de negocio, pero por motivos de trabajo fue a un país pobre y vio a los niños formando fila para poder recibir un poco de comida. La fila era una cola que fácilmente pasaba los 1 kilómetro. Sin embargo, más de un niño que estaba en la fila iban desmayándose. Viendo detenidamente, vio que esos niños no se desmayaban, sino morían por el hambre, por desnutrición.
Esa situación le impactó tanto que Bob Hersey empezó a orar por ellos y descubrió su propia misión. Y dijo que alimentar a estos niños era la misión que él tenía. Él volvió a los Estados Unidos y empezó a juntar fundaciones para ayudar a alimentar a estos niños. Y llegó a ser un pastor capaz de llevar adelante este trabajo. Esto fue el principio de la Fundación Visión Mundial. Esta fundación alimenta a más de 100 millones de niños. Hoy en día las personas de oración, así como Jesús, hacen lo imposible posible, cambian y transforman el mundo. Cuando tenemos metas claras, seguras y precisas, nosotros oramos por ellas, grandes milagros y prodigios se manifestarán. El diablo viene a bloquear nuestra oración cuando queremos orar. Pero nosotros ya ganamos esa lucha y nos vamos delante de Dios. Porque Jesucristo ya en la cruz venció al diablo. Y nosotros en el nombre de Jesucristo, nosotros apoyados en Jesucristo, nosotros ya ganamos esta guerra con el diablo. Por eso nosotros podemos ir a Dios seguros con nuestra oración. En Efesios 6, 11, 12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo es el príncipe de este siglo y él está gobernando esta tierra y quiere utilizar a las personas. El problema del presidente Kim Jong-il de Norcorea no es él el que está haciendo, sino es el diablo que está utilizando a Kim Jong-il. Podemos ver que en Norcorea están muriendo muchas personas por hambre, y no es que eso haga Kim Jong-il, sino es el presidente Kim Jong-il, sino es el diablo que está utilizando a esta persona. Kim Jong-il, el presidente Kim Jong-il no piensa en la guerra, pero el diablo le da ese pensamiento. Nosotros tenemos que orar para reprender al diablo de este lugar. También los hijos de Dios, nosotros tenemos que orar mucho y recibir la llenura del Espíritu Santo para luchar y tener guerra espiritual contra el diablo. En 1 Pedro 5, 8, 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo